En el bloque anterior nos quedamos le estaba comentando que existían o existen hoteles tan grandes que tienen un edificio completo, en este caso es apropiado un edificio de 7 pisos para estacionar autos. Y bueno, la gente que está encargada de estos edificios buscaba la manera de cómo alterar los documentos para ellos llevarse una parte del dinero y otra parte reportarla, una parte menor, con alteración de boletos. Esto pues se supone que ya se acaba, ya ahora que todo es electrónico. El único problema es que acuérdense de la guerra entre la gente que está fiscalizando, llámese el SAT, llámese nosotros como contadores que estamos revisando las operaciones de una empresa, y la gente que está acostumbrada a obtener dinero de manera fácil. Es una carrera inacabable. Ellos van también atacando las nuevas tecnologías, y nosotros tenemos que seguir aprendiendo de las nuevas tecnologías. Esto se los platico porque en alguna ocasión llegué de noche a uno de estos negocios y estaba la gente de informática con un cajero y me estaban comentando que estaban haciendo cambios a las cuentas. Le dije, oye, pues es que no, pues ustedes no están autorizados para alterar los números de las cuentas aquí en el programa de computación, puesto que van a descuadrar todo el movimiento. Entonces pues al siguiente día lo revisamos, efectivamente ya no cuadraba. Estuvimos checando y sí había unas cuentas que habían eliminado. Entonces hay que estar muy atentos. ¿Y cuál es el conocimiento? Bueno, el conocimiento, debemos de aprender administración. Pues yo creo que sí, saber cuáles son los diferentes pasos que sigue la administración. Tenemos un material en donde estuvimos checando desde hace algunos meses, algunos años, que dimos un curso en el Instituto Politécnico Nacional, en donde precisamente preparábamos a los alumnos de nuevo ingreso para la carrera en todos los temas inherentes que solicitaban en este examen, y veíamos la evolución de la administración y el pensamiento administrativo, cómo fue cambiando, y es muchísimo desde la época feudal, las relaciones sociales, que estas se caracterizaban por el régimen de servidumbre. La servidumbre pagaba sus impuestos con parte de sus cosechas, en donde el señor feudal ejerce control sobre la producción de los servicios. Y muchos se preguntarán, dicen, bueno, ¿y a mí de qué me interesa? Pues sí, muchas veces no le vemos aplicación y decimos, bueno, pues ya todo eso ya es historia, ya pasó. ¿Qué aplicación tiene en la actualidad? Bueno, pues yo les quiero comentar que algunos puntos, ahorita lo vamos a analizar, antiguos, algunos conocimientos antiguos, pues solamente cambian, les dan nuevos nombres rimbombantes, pero sigue siendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, hablamos de la Escuela de Administración Científica, que era el pensamiento administrativo de Frederick Taylor. Él estableció lo que es la Escuela de Administración Científica, el rápido Taylor, así lo llamaban sus colegas. Inicia sus estudios de tiempos y movimientos que le permitirían precisar lo que él llamó la administración científica. Su principal interés al incremento de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores. Pues creo que parte de estos estudios les debemos la producción por procesos, como lo aprovechó también bastante bien Henry Ford. Y podrán decir, bueno, pues ya Taylor ya pasó hace muchos años, pero bueno, yo creo que está bien conocer cuáles son sus bases, el base de sus descubrimientos y todos los cambios que quiso hacer con los principios de gerencia científica que eran aplicables a todas las actividades humanas, y ver la manera de que lo pudiéramos nosotros aplicar, ya sea en nuestros despachos o en algunas de las empresas a las que estamos asesorando, como les comentaba. Cuando vemos que algún procedimiento es bastante costoso para las empresas, pudiéramos aplicar alguna de estas técnicas, algunos de estos conocimientos que muchos consideran, pues ya son antiguos, ahorita ya no son aplicables. No, claro que sí, solamente hay que ver la esencia
y de esa esencia pudiéramos derivar en qué pudiera ser aplicable a determinado negocio. Aquí déjenme comentarles este puntito que creo que está interesante. En la administración científica se aplicarán los principios de ingeniería industrial a la solución de problemas en las tareas de producción de una empresa. Los principales tratadistas en aquella época fueron Frederick Taylor, los esposos Gilbert y Henry Gantt. Ahí tenemos las gráficas de Gantt. Adam Smith, él realizó un estudio de la riqueza de las naciones en 1776. La obra se encarga del proceso de creación y acumulación de la riqueza con un carácter científico. Fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, por lo que se le conoce como el padre de la economía moderna. Entonces tenemos también la escuela de Henry Fayol, de Max Weber, que Weber propuso métodos de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante el caos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. De este modo estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centraban el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos. El primer fruto de la aplicación de este método fue la Ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1905. Trabajando sobre los tipos ideales del burgués, la ética protestante y el capitalismo industrial, Weber estudió la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVI y XVII. Entonces creo que sí podemos aprender bastante de estos, pues darle una revisadita estas escuelas del pensamiento, porque ¿qué tenemos básicamente con algunas riquezas que hemos visto? Pues algunas riquezas se basan en un crecimiento que lo quieren hacer muy rápido y en el cual, pues lo hemos visto actualmente, en el cual a lo que van encaminadas principalmente es pues a tener mayores ganancias, pero trato de evitar el pago de los impuestos, porque según muchos empresarios el pago de los impuestos es lo que nos pega mucho. Caray, si tú haces un presupuesto que es tema del trabajo del contador, y en ese presupuesto haces una proyección de lo que puedes vender a determinado costo, con determinados gastos administrativos, le das su porcentaje a mercadotecnia, etcétera, etcétera, tu mantenimiento de tu edificio, todos los gastos que tengas, y ves que no te va a dar resultado, pues no te metas. O sea, si ya desde el principio estás planeando mal el negocio y estás considerando unas ventas que van a ser menores a tus gastos, pues ya tienes un estudio, ¿no? Un estudio y una asesoría por parte del contador, el cual te está diciendo, no, pues si haces ese negocio de esta manera no te va a resultar, pero mira, si tú abates costos en las adquisiciones, reuniendo varias personas para que los que necesiten este tipo de artículos los compren a unos precios mucho más baratos, pues lógicamente tú vas a tener una disminución en tu costo. Una disminución en tu costo es directamente, te pega en un incremento en tu utilidad. Entonces es interesante conocer este tipo de conocimientos. En administración, que hay un pensamiento que nos establece que la organización esboza la estructura que persigue la utilización equilibrada de los recursos humanos, empleados y obreros, materiales, dinero e instalaciones, técnicos, sistemas y procedimientos. Tienes que precisamente equilibrar esos recursos. Coates y O'Donnell, la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. ¿Cómo conduces a tus integrantes? Ahorita con esto de la pandemia, pues se nos dio una situación bastante pesada para muchos negocios. Y créanme, ahorita sí yo les comento, ninguno de los negocios estaba preparado para una pandemia como la que sufrimos y para tener tantos tiempo de inactividad, tantos meses. Por más que pudiéramos reprochar la falta de visión
por parte de nosotros los contadores, que nos pudieran decir, oye, es que tú deberías de haber tenido alguna solución. No, es imposible. Un año en el que las empresas que no eran necesarios, que no eran básicas, que es los alimentos, y el vestido y la salud, pues son los que tuvieron mayor movimiento, y vimos que crecieron muchos negocios de salud. Hubo un abuso, para no variar, terrible en la venta de los servicios de oxígeno, que eran uno de los servicios que más se necesitaban para algunos enfermos del COVID. Entonces, muchos negocios tuvieron que cerrar, por más que les diga, no, es que deberías de tener, a lo mejor, hubieras tenido dinero invertido en el banco, siempre separar una parte de tu dinero. Bueno, ¿qué es mejor? Tener el dinero invertido en un banco que te da una tasa bastante baja de interés, o a lo mejor, si te sobra algún dinero, pues cómprate una propiedad, porque en una propiedad, un terreno, es una construcción, y ahí puedes rentarlo, o en determinado momento que ya estás muy necesitado, lo vendes, pero lo vas a vender a precio actual. Y no olvidemos que los terrenos van ganando plusvalía de acuerdo a la ubicación. Entonces, esos pudieran ser algunas de las soluciones a futuro, por si nos siguen pegando este tipo de epidemias. Pero, caray, te durará una solución de estas por un año y medio o 2 años que de una pandemia. El problema que teníamos aquí en Cancún era la cuestión de los hoteles que hicieron los hoteleros, pues despidieron a la gente. Muchas cadenas cerraron los hoteles completos y dijeron, no vamos a trabajar porque pues no estamos recibiendo gente, no está saliendo gente a viajar. Y déjenme decirles que los compromisos y los gastos de esos negocios son muy fuertes, muy fuertes. Entonces también algunos de este tipo de hoteles tuvieron que cerrar, y pues los que tienen dinero y los que se pusieron abusados, pues los compraron en precios baratos. Lo de siempre, la oferta, la demanda. Yo tengo dinero, yo mando, y tú me lo quieres vender a 1,000 pesos, pero pues no lo vas a vender fácilmente, y tienes la necesidad, pues te ofrezco 600, y si quieres, y si no, no. Entonces, muy abusados con esta forma en la que los negocios se mueven. Bueno, y aquí en cuanto a la administración, pues creo que es interesante, ya todo el mundo lo conoce, o todo el mundo lo conocemos, las bases de la administración, cuáles son los procesos. Henry Fayol lo dijo en 1886, que era previsión, organización, comando, coordinación y control. Y bueno, tenemos varios autores que vieron el tema y atacaron o quisieron establecer estos factores, estos procesos. Cons y O'Donnell, y George R. Terrick, también es uno de los que nos enseñaron en la escuela, que en 1956 habla de que es la planeación, la organización, la ejecución y el control, que estas fases de la administración, si ustedes se dan cuenta, no han cambiado, siguen iguales. Y tenemos al autor Agustín Reyes Ponce, en 1960, edita su libro, y muchos nos tocó en suerte estudiarlo, y era uno de los más completos. Él y Isaac Guzmán, que hablaban dentro de las fases de 5, decía que era la previsión y la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Pues creo que son temas y puntos que sí debemos de conocer, que debemos de entender cuando hacemos un proyecto que nos pide algún cliente. Oye, hazme un proyecto de este negocio, hazme un proyecto de cómo vamos a salir el año que entra, un presupuesto. Pues debemos de considerar este tipo de factores, este tipo de etapas de la administración. Le tenemos que pedir a la persona que nos lo está solicitando, al directivo, bueno, cuáles son sus conceptos, ¿no? Su visión conceptual de cuál es el negocio que quiere hacer, cómo lo va a vender, a qué precio, número de unidades, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos en cierto orden que ya está determinado por este tipo de estudiosos. Entonces debemos de conocer
En cuanto a administración, bueno, pues yo se los dejo de tarea. Algunos dirán, pues sí, y otros dirán, no, porque ya saben que siempre no faltamos los negativos que están, y yo lo digo en forma de broma, están en contra de todo y a favor de nada, ¿no? Que siempre te dicen, no, pues es que yo, ¿para qué necesito la administración si yo soy el contador? Mi función es llevar la contabilidad. Bueno, pues de modo te quedarás toda tu vida llevando la contabilidad, haciendo el cargo y el abono y emitiendo estados financieros, y muchos que no saben ni siquiera explicarlos. Entonces, eso se los dejo también de tarea, para que lo piensen. Otro de los temas importantes, debemos estudiar qué es la productividad empresarial. Debemos saber que la productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. Y esto en el campo empresarial, se define la productividad empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. Y fíjense, en alguna ocasión se me ocurrió hacer esta lo voy a comentar porque está muy interesante, se me ocurrió hacer una recomendación. Se presentaba Polo en este hotel en el que trabajaba, y el lugar donde se presentaba, allá en Reforma, en el hotel, siempre había colas, bastante fila de gente que no podían entrar. Entonces este hotel contaba con un lugar mucho más amplio. Entonces se me ocurrió hacer la sugerencia en frente del gerente general y del gerente de alimentos y bebidas, decirles, oigan señores, ¿y por qué no, para no estar haciendo, también eso implica un mal servicio, que la gente esté esperando, aunque era la novedad cómico en aquella época, pues no podías tener a la gente ahí esperando, tarde o temprano se iban a alcanzar. ¿Y por qué no aprovechar el momento en que estaba en la cúspide de la fama y obtener mayores ingresos? Entonces hasta recibí un regaño por parte del gerente de que pues yo como contador no opinara en esos temas, porque yo no sabía nada de los temas. Y déjenme decirle que a la semana hicieron el cambio, cambiaron a este artista al lugar más amplio, y se llenaba y se seguía llenando, o sea que no hubo ningún problema, se obtuvieron mayores ingresos y se atendió mejor a la gente. Y ahora esto también les quiero platicar, para volver a reforzar el comentario que les hacía en un principio de que nadie tiene la verdad absoluta. En otra cadena hotelera había un restaurante allá por el hotel, ahora es el World Trade Center, allá en la Ciudad de México, un restaurante pequeñito, pero que también recibía muchísima gente y precios caros, porque era comida internacional, platillos internacionales. Entonces se hicieron varias sucursales de este restaurante, y también se tenía el problema en este restaurante de que había gente que llegaba y tenía que estar esperando a que se le diera una mesa, porque estaba muy pequeño, pero a la gente le encantaba ese restaurante. En alguna de las sucursales del restaurante se hizo la prueba de hacerlo más grande, y fíjense que como que la gente no aceptó el cambio, ya no le gustaba que estuviera tan grande, porque sentían que los atendías menos, sentían que le dabas menor servicio al comensal, y no, empezó a tener problemas. Entonces el primer negocio que se tuvo, el primer restaurante que se tuvo, se tomó la decisión de dejarlo así pequeño, sin ningún problema, y que déjenme decirle que duró muchísimos años. Se deben de estudiar bien este tipo de medidas, este tipo de cambios, porque caray, pueden resultar en ocasiones, pero también en algunas ocasiones pueden fallar. Y aquí el comentario de que aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para cualquier empresa, ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. Para ello es imprescindible medir y monitorear de forma continua
la actividad mediante los indicadores de productividad empresarial. Bueno, tú vas a hacer tus reportes en cuanto a este tipo de productividad.